necesaria para la existencia de un máximo y un mínimo. Todos somos colonos. ¿Cómo andamos, profe? ¿Vamos a prender aire o no? ¿Prendemos aire? Sí, hace un cagarcito. Bien, entonces escriban ahí. Si una función f de x presenta un extremo, entre paréntesis, máximo o mínimo. Si una función presenta un extremo y entre paréntesis, máximo o mínimo, cierren el paréntesis, en el punto de abscisa x igual a c, en el punto de abscisa x igual a c, entonces la primera derivada en dicho punto es igual a 0. Entonces la primera derivada es igual a 0. O no existe. O no existe. Entonces en símbolos sería algo así. F de x tiene un máximo o mínimo en x igual a 0. Entonces f' de c es igual a 0 o f' de c no existe. Profe, ¿o no sería agregar un poquito? ¿Cómo? O. Tiene razón. Entonces, podríamos hacer los dos gráficos que hacen referencia a esa situación. Uno sería este caso, acá la tangente es paralela al eje X, entonces f' de c es igual a 0. Acá termina en una cúspide, entonces f' de c no existe. En estos casos, en ambos, estamos en presencia de máximo. Y en el caso de que la curva hiciera algo parecido a esto, vemos que sucede lo mismo, es decir que f' de c es igual a 0, y en cambio acá f' de c, por terminar en cúspide, no existe. En ambos casos estamos en presencia de un mínimo.
pasar de que la primera derivada sea 0 y no estar en presencia de un máximo y un mínimo, por eso es una condición necesaria. Entonces vamos a aclarar eso. Si quieren aclararlo al costado o abajo, como les guste, escriban lo siguiente. La condición es solo necesaria. La condición es solo necesaria, ya que el recíproco no siempre se verifica. La condición es solo necesaria porque el recíproco no siempre se verifica. Es decir, puede pasar que la primera derivada sea 0 o no exista, es decir, que puede pasar que la primera derivada sea 0 o no exista, entre paréntesis pongan derivada infinita, derivada infinita, y no estar en presencia de un extremo, y no estar en presencia de un extremo. Entonces, para ese caso lo que vamos a hacer es dos gráficos que estarían señalando esa situación. El primer caso, que no se cumpliría la condición, sería una función que tenga un movimiento de esta característica. Va a haber un punto donde la recta tangente de la curva sea paralela al eje de las X. Ese punto es C. La primera derivada en C es igual a 0 y no hay extremo, no hay ni máximo ni mínimo. Y el otro gráfico, eso igual a 0, ¿cómo? Igual a 0 es una derivada. Acá es primero así, porque es paralela al eje. Y el segundo caso, como dice ahí, es el caso que no tengo una tangente perpendicular al eje de las X. O sea que la gráfica hace un movimiento de esta característica. Que hay gráficas que hacen ese movimiento. Uno de esos es el arco tangente de X. Y fíjense que si yo trazo la recta tangente a la curva en ese punto C, ¿qué sucede? La recta tangente forma un ángulo de 90. pi sobre 2, exacto. La tangente de pi sobre 2 es infinita. Por lo tanto, la primera derivada en C es infinita. O sea que sería un no existe. Por lo tanto, también no hay ni máximo ni mínimo. Es decir, que son los dos casos en los cuales la primera derivada sea 0 y no está en presencia de un máximo y un mínimo, y que la primera derivada sea infinita, o sea que no existe, sí. Porque si hay discontinuidad. Siempre va a haber, porque es derivable. Si no, no podría yo decir que Pero no hay discontinuidad. no, si hay discontinuidad no hay nada, porque no es derivable. Acá tampoco es derivable, pero es continuo. O sea, tiene que haber continuidad para que exista un máximo y mínimo. Si no, no hay. ¿Entendés o no? Sí o sí tiene que ser continua la función. Claro, por la regla que sí tiene que ser. Sí. La base de Si eso- es derivable, ya es continua. Y si no es derivable, tiene que ser continua, como en ese caso. Bien. Obviamente, que así como hay en el caso necesario, hay una condición necesaria y suficiente, y esa es la que nos interesa a nosotros. Entonces, el título siguiente es condición necesaria y suficiente para la existencia de un máximo y mínimo.
para que exista un máximo y otra cosa es para que exista un mínimo. Entonces vamos a dar primero la definición o la condición para la situación que estemos en presencia de un máximo. Cuando están listos, me avisan y comenzamos el dictador. Bueno, entonces, vamos a definir para un máximo cuál es la condición necesaria y suficiente. Entonces, se dice que la función y igual a f de x presenta un máximo. Se dice que la función y igual a f de x presenta un máximo en el punto de abscisa x igual a c, en el punto de abscisa x igual a c, sí y solo sí. Ahí va el sí y solo sí. Sí y solo sí. La primera derivada de la función en el punto, sí y solo sí. La primera derivada de la función en el punto es igual a 0 o no existe. Sí y solo sí. O no es. La primera derivada de la función en el punto es igual a 0 o no existe. Y a la derecha del punto C, y a la derecha del punto C, la primera derivada es mayor que 0, entre paréntesis, creciente, entre paréntesis, creciente. Perdón, ¿pusieron a la derecha? Sí. Bueno, a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda de C es mayor que 0, o sea, creciente. Y a la derecha de C, menor que 0, entre paréntesis, decreciente. Entonces, le vamos a agregar la forma simbólica acá y decimos que el punto P de coordenadas C y F de C es máximo sí y solo sí. F' de C es igual a 0 o F' de C no existe. Y además tiene que suceder que si yo tomo un valor a la izquierda de C, entonces la primera derivada de esa x es mayor que 0. Y si yo tomo un x que esté a la derecha de C, f' de x será menor que 0 decreciente. ¿Qué gráfico vamos a hacer? Vamos a hacer dos dibujos. Uno para el caso de que la derivada exista y sea 0, y el otro caso es que la derivada no existe. Entonces, acá sucede que la primera derivada de la función en el punto C es igual a 0. Acá tenemos el punto C. Y acá la primera derivada en el punto C, por terminar en punta, no existe. Entonces, acá tendríamos el valor de C. La condición suficiente nos indica que la función tiene que cambiar de crecimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un valor que está a la izquierda y veremos que ¿qué pasa? la recta tangente forma un ángulo agudo con el semieje positivo de las x. Por lo tanto, este valor que está a la izquierda de C, la primera derivada de x, es mayor que 0, o sea, la función crece.
Y vemos que sucede del otro lado, la recta tangente forma ángulo obtuso, quiere decir que un x que está a la derecha de c, la primera derivada es menor que 0. Y del otro lado, o sea, cuando no existe, sucede exactamente lo mismo. Si yo tomo un valor que está a la izquierda del punto C, acá lo tenemos, vamos a poner creciente. la primera derivada es positiva por ser creciente. En cambio, si yo tomo un valor que está a la derecha de C, tenemos que f' de x es menor que 0 por ser decreciente. Ahí tenemos entonces qué tiene que suceder para que la función tenga un máximo y un mínimo. Y ahora, volviendo a esto, entonces se puede dar cuenta de que por qué esta condición no es suficiente. Porque a la izquierda crece y a la derecha sigue creciendo. Acá pasa lo mismo. Acá crece y del otro lado sigue creciendo. Entonces no hay un cambio de crecimiento. Para que haya un máximo y un mínimo tiene que haber un cambio de crecimiento. Para que haya un máximo tiene que pasar de creciente a decreciente. ¿Quedó claro? O sea que el signo de la primera derivada tiene que cambiar a la izquierda y a la derecha del punto que yo supongo que es un extremo. ¿Estamos ahí? Bien. De la misma manera, pero va a suceder todo lo contrario, obviamente, es en el caso de que yo Paso un mínimo. estudiar un mínimo. Si yo estudio un mínimo, vamos a redactar, el relato es el mismo. Y a todos los números puede decir que Ahora a la izquierda es menor que 0 y a la derecha es mayor que 0. Muy bien. Entonces, escribimos lo siguiente. O sea que, como dijo el compañero, es lo mismo, pero cambia esa pequeña situación ahí. Entonces decimos que se dice que la función y igual a f de x presenta un mínimo. Ahí está un cambio que va a hacer también. Presenta un mínimo en el punto de abscisa x igual a c. Presenta un mínimo en el punto de abscisa x igual a c si y solo si la primera derivada en dicho punto es igual a 0 o no existe, si y solo si y solo si la primera derivada en dicho punto, igual que la anterior, es igual a 0 o no existe, y a la izquierda de C la primera derivada es menor que 0 y a la derecha de C, sí, exacto, es decreciente, y a la derecha de C mayor que 0, es decir, creciente. O sea, entre paréntesis, que son creciente y creciente, lo podemos poner entre paréntesis. ¿Está? O sea, la definición es igual que la anterior, pero hacemos esos cambios. ¿Y cómo quedaría en forma simbólica? El punto de coordenada C y f de C es un mínimo si y solo si. ¿Qué sucede? F' de C tiene que ser igual a 0 o Que no F' de C no existir. Y además se tiene que cumplir dos condiciones. Que si yo tomo un valor de x que está a la izquierda de C, entonces la primera derivada será menor que 0. Y si yo tomo un valor de x que está a la derecha de C, entonces la primera derivada será mayor que 0. O sea que en una cúbica tenemos Varias cosas, sí. Entonces, los gráficos que podemos hacer son dos, obviamente. Uno para cuando sea 0 y otro para cuando no exista. Si no existe, la función hace este movimiento. Y si existe, hace este movimiento. Entonces, buscamos el punto donde la recta tangente paralela sea, sea paralela al eje de las X, que sería acá,
este sería mi punto C, entonces ahí tenemos bien claro que la primera derivada de C es igual a 0. Y acá, ¿qué sucede? Acá la primera derivada No existe. de C no existe. Pero si nosotros tomamos un valor a la izquierda y otro valor a la derecha, ¿qué va a suceder? Trazo la recta tangente, Decreciente. trazo la recta tangente, acá forma un ángulo agudo, o sea que la primera derivada de acá de x va a ser mayor que 0, o sea creciente. Y acá el ángulo es obtuso, por lo tanto la primera derivada en ese punto x será menor que 0, o sea que la función decrece. Y acá sucede exactamente lo mismo. Si yo busco un valor a la izquierda de c, la primera derivada va a ser negativa. ¿Por qué? Porque la función decrece. Y si yo tomo un valor a la derecha de c y trazo la recta tangente, veo que forma un ángulo obtuso, agudo, entonces la primera derivada de x será mayor que 0. Entonces la función pasó de decreciente a creciente, o sea que sí o sí tuvo que cambiar de crecimiento para estar en presencia de un extremo. Ahí están entonces las dos condiciones, la necesaria y la suficiente para la existencia de un máximo y un mínimo. ¿Por qué es importante que el estudiante sepa esto? Porque justamente en el práctico, yo para determinar dónde están los extremos, lo primero que hago es derivar la función e igualarla a 0. Pero eso no me garantiza en absoluto que haya un extremo. Tengo que probar qué es lo que pasa antes y qué es lo que pasa después. Porque si no cambia el crecimiento, no hay ni máximo ni mínimo. ¿Quedó claro? Tengan cuidado con eso, porque es muy común de que el estudiante diga, bueno, acá yo tengo los extremos, y después se da cuenta que no era un extremo, sino era un punto de inflexión, como en aquel caso, en el primer caso que vimos. Bien, justamente a partir de estas dos condiciones, sobre todo la segunda, se basan los dos criterios que el estudiante tiene que usar en la práctica para determinar los máximos y los mínimos. Entonces, justamente el título que viene es criterios para determinar los máximos y mínimos. Entonces vamos por el primer criterio. El primer criterio es el criterio de la primera derivada, o sea, se llama así justamente criterio De la primera derivada. sí. Porque usando la primera derivada ya podemos determinar si se trata de un máximo o de un mínimo. Vamos listos ahí para copiar. Ujú. Este criterio se basa fundamentalmente, en la condición necesaria y suficiente, en la condición necesaria y suficiente para la existencia de un máximo y de un mínimo. Por lo tanto, decimos lo siguiente, dos puntos. Vamos a ver
exactamente qué sucede para máximo y el estudiante, si quiere, puede redactar exactamente lo mismo que escribió para el máximo acá. Y si no, le dicto la definición y dice. Se dice que la función y igual a f de x presenta un máximo en el punto de abscisa x igual a c. Se dice que la función y igual a f de x presenta un máximo en el punto de abscisa x igual a c, sí y solo sí la primera derivada de la función en el punto c, sí y solo sí, la primera derivada de la función en el punto c es igual a 0 o no existe. Es igual a 0 o no existe. Coma. Y a la izquierda del valor c, y a la izquierda del valor c, la primera derivada de la función es positiva y a la izquierda del valor c, la primera derivada es positiva y a la derecha del punto c es negativa. Y a la derecha del punto c negativa. Bien, y se escribe esto que está acá con su respectivo gráfico. ¿Y al mínimo hacemos lo mismo? Sí. Esto que está acá. La definición sería así. Se dice que la función igual a f de x. Se dice que la función y igual a f de x presenta un mínimo en el punto de abscisa x igual a c, presenta un mínimo en el punto de abscisa x igual a c, sí y solo sí. La primera derivada de la función, sí y solo sí. La primera derivada de la función en el punto c es igual a 0 o no existe. Es igual a 0 o no existe. Y a la izquierda, del valor c, la primera derivada es menor que 0 y a la izquierda del valor c, la primera derivada es menor que 0 y a la derecha de c mayor que 0. En el anterior dijo negativo y positivo. Vos después de redactar cuando estudie como quieras, como te quede mejor.
¿Ya? Ese es recién el primer criterio. ¿De cuánto Y criterio ahí, es? no, no. Ah. Y ahí copian esto que está acá. Tal cual. O sea, en la primera derivada máximo y mínimo, en el parcial hay que poner todo con los gráficos. Sí, si vos te tomas, sí, si te tomas los criterios, no te van a tomar los dos criterios. A una fila le van a dar el criterio de la primera derivada y a la otra fila el criterio de la segunda derivada. Y entonces vos tenés que definir las dos cosas, máximo y mínimo. Ya con sería suficiente o con... Eso no, lo que pasa es que eso hay que darlo para poder meter esto. Pero normalmente no te piden la función. Bien. Exactamente. Sí, que es lo mismo. La conclusión es suficiente, es la misma del criterio de la primera derivada. Estos dos gráficos corresponden a la primera derivada, digamos. O el segundo gráfico, digamos, es la segunda No, no. derivada. La función es la que está escrita con tiza blanca. Bien. Y las primeras derivadas son. La primera derivada de una función es otra función. Ujú. Pero como la estamos tomando en un punto, son la tangente trigonométrica de esta tangente. Bien. Entonces, cuando es paralela es 0, cuando es obtuso es menor que 0, cuando es agudo No, es mayor. mayor que 0. ¿Entendés? Uy. Criterio, obviamente que se basa en el primero, pero hay una demostración del por qué es así. En el segundo Antes criterio. de pasar al segundo, vamos a mostrar dos ejemplos cómo tendría que el estudiante trabajar con el criterio de la primera derivada. Entonces vamos a hacer dos ejemplos sencillos que el estudiante conoce y vamos a trabajar con dos funciones que sean cuadráticas. El estudiante sabe que una función cuadrática, de acuerdo al coeficiente principal, él sabe si va a tener un máximo o un mínimo. Si el coeficiente principal es positivo, va a tener un mínimo, y si el coeficiente principal es negativo, va a tener un máximo. En este caso, el coeficiente principal es 1, el máximo va a tener un mínimo. Vamos a ver si es cierto sin representar gráficamente la función. Entonces, lo que hace el estudiante es derivar la función. Deriva y llega a esta situación. Entonces, ¿qué hace? Sabe que para que exista un máximo, obligatoriamente por condición necesaria, la primera condición es que sea 0. Entonces el estudiante iguala a 0 la primera derivada y encuentra un valor. Despejando dice que equivale 5 medios. Ese valor, si el loco lo reemplazara en la función original, ¿Sería mi punto C, digamos? sería exacto. Entonces obtendría el punto. O sea que este valor reemplazado acá obtiene el valor de I. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Él tiene 5 medios acá y va a tomar un valor antes y un valor después. Es decir que el estudiante sabe que 5 medios es 2,5, entonces puede tomar un valor antes que podría llegar a ser 1 y un valor después que podría llegar a ser 3. Esos valores los toma a cualquier criterio siempre y cuando representen al intervalo. Tenemos el intervalo del infinito hasta 5 medios y el otro intervalo de 5 medios hasta infinito. Él toma cualquiera. Lo reemplazo en la primera derivada. Reemplazo la primera derivada por 1, reemplazo la primera derivada por 3. Si yo reemplazo la primera derivada por 1, me queda 2 por 1, 2, menos 5 me queda menos 3, o sea que es menor que 0, o sea que la función acá decrece. Si yo le doy valor 3, me queda 2 por 3, 6, menos 5 me queda 1. 1 es mayor que 0, por lo tanto, crece. Entonces, si la función decrece y crece, estoy en presencia de que Eso. de un mínimo. O sea que quiere decir que este valor, de acuerdo a esta circunstancia, Existe. el loco viene acá y dice esto es mínimo. ¿Sí o no? Ujú. Bueno. Si yo ahora tomo otra función, por ejemplo, menos un medio, x al cuadrado, más 4x, más 2, el estudiante
sabe de que al ser el coeficiente principal negativo va a tener un máximo, seguro. Y después va a ver que el máximo y el mínimo en una parábola están en el vértice. Y le voy a contar otra cosa también. Entonces, acá, el loco que hace, deriva. Cuando deriva le queda menos x más 4. Y él sabe que para encontrar el extremo, tiene que igualar a 0 la primera derivada. Entonces, iguala a 0 esto, y llega a la conclusión de que x es igual a 4. Y ahí aparece su punto máximo y mínimo, que sería 4, y su compañero. Digamos, para encontrar el compañero, o sea, la ordenada, el loco tiene que reemplazar el 4 en la función original. O sea, la función. ¿Y ahora qué hace? Como yo sé que ahí en el 4 yo tengo un extremo, el loco toma un valor antes y un valor después. Entonces yo podría tomar acá 3 y acá podría tomar 5. Insisto, él puede tomar cualquier valor siempre y cuando respete el intervalo donde está trabajando. ¿Lo reemplazo dónde? En la derivada. Reemplazo la primera derivada por 3, reemplazo la primera derivada por 5. ¿Y qué dice? Si yo reemplazo por 3 me queda menos 3 más 4, me queda 1. O sea que la función crece, porque la primera derivada es mayor que 0. Entonces me quedó de que crece. Y cuando le doy valor 5 me queda menos 5 más 4, me queda menos 1. El menos 1 es menor que 0. La conclusión es que decrece. O sea que justamente si sucede esto, acá lo tienen, la función crece y decrece. A la izquierda crece y a la derecha. Entonces tiene presencia de qué cosa. De un máximo. De un máximo. Exactamente. Máximo. Ese valor máximo. Entonces el loco descubre ahora otra cosa, que recién ahora se da cuenta, después que ya sabe derivar, del por qué, porque ese es un error que cometen los profesores de secundaria. Lo obligan a usted a dibujar una parábola a partir del vértice. Le dice allá el vértice y después empezar a dibujar la parábola. Que está y mal. le dicen, ¿y cómo allá el vértice? Menos b sobre 2 por a. Bueno, ¿y de dónde sale eso? Había explicado en su momento de toda una... No hay ninguna explicación porque no podía haber explicado porque no di derivada. Si el loco escribe No, que... ax al cuadrado, lo que expliqué yo fue de dónde salen las raíces. Que era todo un largo. El vértice recién ahora lo explica. Si el loco tiene esa función que es cuadratica y el loco la deriva, ¿qué le queda? 2 ax más b. Y si el loco igual a 0, la primera derivada, o sea que hace 2ax más b y despeja la x, ¿cuánto le queda? 2a menos b. Menos b sobre 2. Entonces, ¿cómo les voy a explicar yo a un pibe de la secundaria que no tiene la más pálida idea de qué es lo que es la derivada? Claro. Que el vértice se calcula de esa manera. Ahí tenés. Porque vos le tenés que contar al pibe por qué el vértice se calcula de esa manera. Y no le podés explicar por qué es derivada. Capaz que ni él sabe por qué 2 menos b sobre 2. Pero yo también así de memoria, ¿me entendés? Y ahí está demostrado en 2 pasos de que por qué la parábola tiene el vértice menos b sobre 2a. Porque justamente en el vértice yo tengo el mínimo y tengo el máximo. ¿Entendés? Después me lo va a decir la contabilidad, si es positivo o negativa, si tiene presencia o máximo o tiene presencia. Espectacular. Pero en realidad, el error que cometen los profesores de secundaria es que como vos no le podés enseñar esto, hay otra manera para que el loco entienda de cómo hacer para calcular el x y el vértice. Si a vos te interesa que el loco sepa calcular el x y el vértice. El x y el vértice se calcula a partir de las raíces, porque ahí sí, vos al pibe de secundaria le enseñaste a calcular las raíces. ¿Puedo borrar esto? Sí. Que para sacar la raíz era menos b más menos raíz cuadrada. Exacto. Bueno, una vez que voy a tener las dos raíces, podés calcular el vértice. ¿Y Sí. por qué? Por eso es que los tipos no se perfeccionan en estudiar y enseñarle de la mejor manera a los pibes para que ellos, si esta es nuestra parábola, esto es x2 y este es el valor de x1, siempre el vértice va a estar exactamente en la mitad de las dos raíces. Sí. Porque por la mitad de las dos raíces pasa exactamente el eje de simetría y el eje de simetría pasa siempre por el x y el vértice.
quiere decir que el X es el vértice de este valor que está acá. Entonces a un loco de la secundaria, yo le enseño a calcular el X y el vértice Sobre 2. como el punto medio entre dos puntos. ¿Entendió? Entonces, y está bien, porque cualquier loco me va a decir, y bueno, y si no corta el eje X, ¿cómo hago para calcular? Exactamente de la misma manera. Porque, por ejemplo, si Massa le escribe esta función, x al cuadrado más 1, esta no tiene raíces reales, de hecho son raíces complejas. Las raíces son y menos i, porque la parábola, si ustedes la dibujan, no toca, hace ese movimiento, no corta nunca el eje de la serie. Entonces dice, ¿cómo hace para tal vértice ahí de otra manera? El x y el vértice que va a ser igual a x1 que es i más menos i, que es x2 dividido 2. Y menos i, ¿cuánto te da? 0. 0 dividido 2, ¿cuánto te da? 0. Quiere decir que el x y el vértice está en el 0. 0, 1. Ahí tenés el 1. O sea que el vértice está en el 0, 1. O sea que la fórmula vale siempre. ¿Me entendés o no? Entonces eso sí sabe hacer el estudiante de secundaria. De esa manera vuelve a enseñar. Pero que si no, lo otro, aprende una fórmula, menos b sobre 2a, que no tiene idea de dónde salió eso. Recién ahora ahora voy a poder cancherear. Como 300 años de derivada, recién ahí se da cuenta que loco de dónde sale. Ya tenemos una charla más para la conversación con los papis. Sí, y otra cosa para putear también al profesor secundario. Porque capaz que ni él sabe por qué es menos b sobre 2. Dale, vamos a preguntar. Che, ¿por qué el menos b? ¿De dónde sale el menos b? Un montón de cosas van a ver que siempre van a tener. Van a hacer agua. No sé, yo aprendí así, pero Ah, sí están los libros. sí, claro. Qué curioso. Porque siempre es bueno y es sano enseñar a los pibes demostrando las cosas, de por qué es así. Aunque sea con papel, ¿me entendés o no? Con un papelito vos le demostrás un montón de cosas. O sea, que lo más sencillo es buscar para que el loco te entienda. Cuando yo aprendí fracciones, aprendí con una hoja. Me acuerdo que la tipa, todavía tengo presente, agarró una hoja, se la arrancó el cuaderno, un loco, y lloró 3 días seguidos. Porque le arrancó la hoja del cuaderno. Y agarró la hoja y hizo un entero, la hoja entera. La dobló por la mitad, le hizo el cosito de la rayita esa así, la cortó prolijamente y ahora quedó un medio. La hoja dividida en dos, un medio y un medio. Y ahí aprendimos que justamente un medio era la mitad del entero. Después a las medias lo volvió a partir y ¿qué tuvimos? Un cuarto. Un cuarto. Y un cuarto más un cuarto más un cuarto. Y así, loco, la maestra de antes era un monstruo, ¿me entendés? Con un papel no vas a enseñar. Ah, ya saben. Ahora vamos a cancherear. ¿Sabes de dónde viene? Sí, ¿a quién? ¿A quién? Lo agarramos los de electro. No, a lo de química. Los profesores estos que enseñan el ingreso, que no sé dónde lo sacan. Ahí también va a aparecer el tipo que diga, bueno, vamos a calcular. Encima, yo no sé por qué, porque todavía no me queda claro, ¿por qué le enseñan a dibujar la parábola a partir del vértice? Obviamente que no está mal, porque obviamente vos sabés que el vértice de un lado, lo último que me digan para ahorrar cálculo, porque del vértice para un lado y para el otro es lo mismo, entonces yo simétricamente calculo de un lado y del otro lado dibujo más, calculo de un lado y del otro lado dibujo, porque ya es el mismo valor. Es lo único que se me ocurre a mí, pero es mucho más difícil, porque si vos al pibe le decís, porque después tenés el loco que te dibuja la recta, ¿vieron eso que te dibuja la recta a partir de la pendiente? Claro, que te dice, decía un número fraccionario, ejemplo. No, otra cosa también. 2 para arriba, 1 para abajo, ¿esa? Sí, bueno, por eso. Pero ¿qué pasa? Vos tenés la recta así igual a mx más b, ¿no es cierto? Entonces, vos al pibe le tenés que contar todo para que él entienda por qué dibuja de esa manera. ¿Qué es m? La pendiente. ¿A qué igual la pendiente? Pregunta de examen. Otra vez estamos en el horno. ¿A qué igual? ¿A cuántas unidades de I aumenta a medida que aumenta la unidad de X? Bueno, no, pero es la tangente trigonométrica del ángulo alfa, ¿me entendés o no? Entonces Exacto. vos al pibe de primer grado, séptimo grado, No le podés decir no eso. le podés hablar de eso, ¿me entendés o no? Y la tangente, como usted dice, la tangente de alfa es I sobre X.
Está perfecto lo que dice. ¿Me entendés o no? Porque vos tenés esta es la recta tuya y este es el ángulo alfa que estamos hablando, ¿me entendés o no? Entonces a partir de este valor vos tenés que esto es y y esto es x, que en realidad no es así porque aquí está todo esto y todo esto es el x, ¿me entendés o no? De ese punto. Entonces ya es mucho más complejo, pero en realidad es así como te das cuenta. Entonces los tipos te enseñan a dibujar. A partir de B, a vos te hacen tantas unidades para acá y tantas unidades para allá si es positivo. Y si es negativo te va para el otro lado. Pero también tiene explicación, porque si es negativo vos debes tener este ángulo, tener el otro ángulo, que es el obtuso. ¿Entendés? Entonces tampoco le podés explicar de esa manera al pibe. Entonces lo que tenés que hacer es la tabla de valores, loco, porque cualquier función, por eso si ustedes buscan en sus cuadernos, van a ver que cuando yo dije para hacer el gráfico de la función, y tenés que darle valores a x y tener valores de y, previamente calculando el dominio. Lo que pasa es que cuando ellos están en la secundaria, calculan funciones polinómicas, recta, parábola, cúbica, por ahí, porque siempre el dominio son todos los reales. Claro. Y empiezan cuando estén en cuarto grado, por ahí, cuarto año, van a dibujar algún logaritmo, alguna exponencial, y ahí ya cambia un poquito el dominio y la imagen, pero se lo decís y el tipo tiene que entenderlo. ¿Entendés o no? Pero bueno, esos son los errores. Entonces el loco no entiende por qué hace eso. Cuando el tipo entiende, ahí recién empieza a hacer las cosas bien y puede hacer solo, porque entendió. Entonces cuando entendió solo, puede hacer solo las cosas. Pero si vos le das reglas, el tipo no entiende la regla y él hace lo que a él le parece, ¿entendés o no? En vez de ir dos para allá y uno para arriba, que hace lo que él quiere, hermano. Pero bueno, así estamos, y ese es el gran problema que tienen ustedes cuando ingresan a la universidad. Parecen enfermos como yo y les pasa eso. Bueno, ya está el criterio entonces. Hicimos un ejemplito fácil, sencillo, que hace el loco, deriva igual a 0, toma un valor antes, toma un valor después. Si la función primera derivada cambia de signo, seguro es un extremo, seguro. Ahora, hay dos situaciones. Si pasa de creciente a decreciente, un máximo. Y si pasa de decreciente a creciente, hay un mínimo. ¿Está claro? Por eso se llama criterio de la primera derivada. No utilicé más nada que el signo de la primera derivada. Y ahora vamos al segundo criterio, que sí es un poco más complejo. Vamos a poner el segundo criterio. Este es muy pedido en los exámenes, estudienlo bien. En realidad es criterio del signo de la segunda derivada. Criterio del signo de la segunda derivada. La ventaja que tiene este criterio es mucho más rápido y más expeditivo que el del primero, porque yo acá directamente hago la primera, hago la segunda, reemplazo y se terminó todo esto. Y dice así, vamos a definir primero para máximo. Entonces escriban ahí. Se dice que la función igual a f de x derivable al menos dos veces, se dice que la función y igual a f de x derivable al menos dos veces presenta un máximo en el punto de abscisa x igual a c derivable al menos dos veces presenta un máximo en el punto de abscisa x igual a c si y solo si la primera derivada de la función en el punto
derivada de la función es igual a 0, y la segunda derivada de la función en el mismo punto menor que 0. Y la segunda derivada de la función en el mismo punto menor que 0. ¿Está? ¿Cómo sería simbólicamente? El punto P de coordenadas C y F de C es máximo si, solo si la primera derivada igual a 0. La primera derivada en el punto C es igual a 0 y la segunda derivada en el punto C menor que 0. Fíjense que acá no se puede dar el caso de que no exista, porque si no existe la primera derivada tampoco va a existir la segunda derivada. Exacto. Por eso dice que sea derivable al menos 2 veces. Muy bien. ¿Cómo hacemos para demostrar? Y esto es complicado, por eso se lo piden a menudo, porque tiene una demostración en el todo, entonces vamos a escribir demostración. Entonces presten atención. Vamos a partir nosotros de que ¿cómo hacemos para calcular la segunda derivada de la función en el punto C? El estudiante, para calcular la segunda derivada en el punto C, ¿qué hace? Un límite con x tendiendo a C, pero ¿de qué función? Si le está calculando la segunda, no, f'. F'. O sea que me toca quedar f' de x, f' de C sobre x menos C. ¿Está bien? Muy bien. A mí me dicen que para que esto sea un máximo, esa segunda derivada tiene que ser negativa. Entonces hay un teorema de límite, que lo escribimos acá. Y decimos, por un teorema de límites, Confrontación del límite. conservación Del signo. del signo, Sí, sí. decimos lo siguiente: va a existir un entorno reducido del punto C tal que f' de x, o sea la función, sea menor que 0. Y fíjese cómo se reduce esto. ¿Cómo? F' de C tiene que ser igual a 0. Esto me quedó entonces que f' de x sobre x menos c es menor que 0. ¿Está claro? Entonces el loco dice, yo tengo un cociente que me están diciendo que es negativo. ¿Cuándo un cociente va a ser negativo? Cuando ambos tengan signos diferentes, o sea, menor mayor o mayor. Entonces el loco dice, si x menos c es menor que 0, entonces f' de x va a ser mayor que 0. Y acá digo lo siguiente, que si x menos c es mayor que 0, entonces f' de x Va a ser menor. va a ser menor que 0. Por lo tanto, observen acá, esto es espectacular. Si x menos c es menor que 0 es porque x es menor que c. O sea, x se encuentra a la izquierda de c. ¿Y cómo es la primera derivada? Positiva. O sea que si yo estoy a la izquierda de c, la primera derivada es positiva. Y si yo tomo que un x que estoy a la derecha de c, porque x es mayor que c, la primera derivada es negativa. Entonces yo quiero decir que la función pasó de creciente a decreciente. O sea que acá es creciente Y el otro decreciente. y acá decreciente. ¿Y yo qué tenía ahí cuando sucedía eso? Un máximo. Entonces, acá pueden escribir
por la condición necesaria Y suficiente. y suficiente, estamos En presencia de un máximo. en presencia de presencia también. De un máximo. Muy bien. Y ahora apelo a la capacidad intelectual de los estudiantes para poder entender la interpretación geométrica, que es bastante compleja entenderla, pero vamos a hacer lo posible de que el loco lo pueda hacer. O sea que viene con demostración y un análisis, digamos, una gráfica. Bien. Vamos a suponer que el loco va a dibujar la función y igual a f(x), que la misma tiene un máximo en un determinado punto C. Esta es mi curva, el loco sabe que acá tiene el valor C, la primera derivada de C es igual a 0. Entonces, con esos datos, el estudiante se tiene que animar a dibujar la primera derivada. O sea, él deriva la función y la dibuja. Y la vamos a dibujar acá abajo. Entonces, él en correspondencia, el loco tiene el valor C ahí. Exactamente igual, para que coincidan los dos gráficos y no hacerlo en el mismo gráfico, lo hacemos un poquito más abajo. Entonces la función yo sé que va a pasar por ahí la primera derivada. ¿Pero por qué va a pasar por ahí la primera derivada? Porque la primera derivada es 0. A la izquierda, ¿qué signo tiene la primera derivada? Positivo. ¿Y a la derecha? O sea que mi función, en teoría, haría así. Lo que más dibujo acá es la gráfica de la primera derivada. ¿Me sigue el precio? Bueno, entonces, ¿cómo es la primera derivada? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Si yo la derivo de nuevo a esta, obtengo la primera de esta. Sería la segunda de aquella. Y si yo la derivo por primera vez a esta y la reemplazo por C, al ser decreciente, ¿qué signo me tendría que dar? Negativo. Entonces el loco ahí llega a la conclusión de que dice que acá, si él deriva por primera vez esta, que sería la segunda de aquella, y la reemplaza por C, le quedaría menor que 0. ¿Por qué? Porque es decreciente. ¿Entendieron? Pero acá había en el C un máximo. Y ahí queda demostrado geométricamente de que la segunda derivada es 0 para que exista un máximo. Análogamente se puede demostrar para el mínimo.
función que acá tiene un máximo. Para que tenga un máximo, la primera derivada es de 0. Entonces lo que yo hago acá abajo, en el dibujo aparte, dibujo la primera derivada. ¿Entendés? Entonces, como no conozco la función, la hago aproximadamente. Yo sé que como la primera derivada es 0, sí o sí tiene que pasar por acá. ¿Entendés? Entonces, pero como acá es creciente y la primera derivada es positiva, entonces viene de acá para acá. De positiva pasa a negativo. Y esta función tiene toda la pinta de ser una función decreciente. Y para que sea decreciente, la primera derivada en todos los puntos tiene que ser negativa. Y C en todos los puntos. O sea, eso en todos los puntos, pero es 1 en todos los puntos. Entonces, justamente lo que hago es derivar a esta función. Pero como esta es la primera derivada, al derivar esta, te voy a llamar la segunda regla. ¿Entendés o no? Entonces, la primera derivada de esta es negativa. Pero la primera derivada de esta es la segunda regla. Y ahí queda demostrado que la segunda derivada es negativa. Profe, y gráficamente la segunda derivada, entonces, ¿cómo tendría que ser si ya está decreciente la otra? No se vota que Más todavía. No, la segunda, claro. No, lo que pasa es que ustedes, mirá, a ver, f de x igual. Masa va a dibujar esta función, x al cuadrado más 4x. Entonces, la dibujo. 1, 2, 3, cuaderno. 1, 2, 3, cuaderno. Esa es la gráfica de esa función. ¿Dónde está el máximo? En el 2, 4. Muy bien. En este punto, perfecto, en el 2, 4. Si usted deriva esto, ¿qué tiene? Menos 2x más 4. ¿Se anima a dibujarlo? Corta en el 4. Cuando le dé valor 2, vale 0. Y cuando vale 4, valdría menos 4. 1. Empieza y corta un cuaderno. Ahí Massa le dibujó la primera derivada. ¿Ve qué ocurre lo que ocurre? ¿Me entienden? Sí, yo te entiendo. Lo que ustedes no entienden, o les cuesta entender, que la derivada de una función es otra función. ¿Entendés? Y se la puede dibujar como quiera. Claro, o sea, yo sé, entiendo que no parecía que saber cómo era la derivada de la segunda función. En este caso se ve una constante, ¿no? La segunda derivada de esta función. Ah, sí, sí. Porque no me quedaba claro. De esta función y sí, pero mirá qué signo va a tener. Menos 2. ¿Entendés o no? No, te queda que la segunda derivada es menos 2 y es menor que 0. Y vos entonces llegas a la conclusión que en el 2, no puedes reemplazar, te queda un máximo. Porque la palabra tiene un solo extremo, ¿no? Por eso la segunda derivada es una constante. Pero acá quedó demostrado que la primera derivada es recontra decreciente. Y pasó por ahí en el 0, todo se da igual que el dibujo de los. Justamente en el máximo, vos vas a tener que la primera derivada es 0. Ahí la tenés. Esta es la primera derivada. Si vos la volvés a derivar y la reemplazás por 2, te queda negativa, o sea, porque es recontra decreciente. Toda la vida va a ser decreciente por una regla. No va a cambiar nunca el decreciente. ¿Está loco? Bueno, vamos a ver si me alcanza para demostrar para mí. Bueno, entonces vamos a escribir mínimo y escriban lo siguiente. Se dice que la función igual a f de x derivable al menos 2 veces. Se dice que la función igual a f de x derivable al menos 2 veces presenta un mínimo en el punto de abscisa x igual a c, presenta un mínimo en el punto de abscisa x igual a c, sí y solo sí. La primera derivada de la función en el punto
es igual a 0, y la segunda derivada en el mismo punto mayor que 0. Y la segunda derivada de la función en el mismo punto mayor que 0. ¿Estamos? Bien. Yo voy a cambiar, para no escribir todo de nuevo, lo único cambio que... Sí. De hecho, el nombre. Acá vamos a poner mínimo. Acá voy a poner mínimo. Acá, mayor que 0. Quiere decir que este símbolo es mayor. Este símbolo es mayor. Y este símbolo es mayor. Ahora, para que ese símbolo, para que ese cociente sea mayor que 0, ¿qué tiene que pasar? Los dos deben ser menores que 0 o los dos mayores que 0. Si este es menor que 0, esto será ahora menor que 0, y si esto es mayor que 0, esto será mayor que 0. Entonces acá yo tendré que esto será mayor que 0 y esto, esto menor que 0 y esto que está acá mayor que 0. Entonces esto será decreciente y esto será creciente. Entonces ahora, pues todo lo mismo. Por eso el estudiante cuando aprende uno, el otro lo aprende enseguida. Esto es un mínimo. Y lo que vamos a hacer es la interpretación geométrica. Luego dice, vamos a dibujar la función igual a f de x. Y vamos a suponer que nuestra función igual a f de x tiene un mínimo. Entonces vamos a dibujar un mínimo, este que está acá, es el punto C, donde la primera derivada es igual a 0. Entonces lo que va a hacer es dibujar aproximadamente, obviamente, la primera derivada de esa función. Entonces él sabe, para hacer coincidir, que la primera derivada va a pasar por acá. Pero él sabe que, como acá es decreciente, la función primera derivada es negativa y acá es positiva. O sea que esto que pasa a dibujo acá es la primera derivada de la función. ¿Y cómo es la primera derivada de la función? Creciente. Entonces, si el loco derivara por primera vez estaría derivando por segunda vez a la función original, y si la reemplazaría por c, como es creciente, tiene que ser obligatoriamente mayor que c. Y ahí cabría un mínimo. ¿Y qué nos ayudaría no entendí bien esa parte, el problema del límite de conservación? Porque usted dice que si el límite de una función, porque la segunda derivada es el límite. Bueno, entonces, justamente, el límite de esto es mayor que 0. Entonces va a ser un entorno donde la función nomás sea positiva. Porque si usted sigue trabajando con el límite, no va a poder resolver. Claro. La función tiene límite. Claro. La mayoría de los estudiantes se olvida de esto y le ponen directamente mal, porque realmente la segunda derivada no es este cociente incremental, es el límite de ese cociente incremental. Ojo. Bueno, en la clase que viene vamos a hablar de cóncavo, convexo y punto de inflexión, y ya empezaríamos con los teoremas de Rolle, que a lo mejor pueda llegar a dar la gracia. ¿Ya?
¿Listorti, profe? ¿Sí? ¿Ya estamos? Sí. Espectacular. Gracias, profe.